Me llamo Samuel Ortega, y si estás escuchando esto ahora, probablemente sea porque ya no me importa si alguien me cree o no. Tengo 78 años, las manos temblorosas y la vista cansada, y vivo solo en una casa de madera que mira directamente al mar. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que tenía una familia, un trabajo estable y una rutina tan sólida como las rocas que golpean las olas allá abajo. Pero eso fue antes. Antes de 1990. Antes de aquella semana que cambió la forma en que entendía el mundo y el océano. Estoy sentado frente a una vieja mesa, con una lámpara amarillenta que parpadea cada tanto. Afuera, el viento sopla como si quisiera arrancar los recuerdos de las paredes. Hay fotografías antiguas colgadas torcidas, una radio vieja que ya no funciona, y un reloj que hace años dejó de marcar la hora correcta. Todo aquí parece detenido en el tiempo, igual que yo. En 1990 yo no era un anciano solitario. Tenía 42 años y trabajaba como técnico naval en una pequeña estación costera. No era un científico famoso ni un hombre importante. Solo alguien que conocía el mar lo suficiente como para respetarlo. Pasaba mis días revisando equipos, sensores, cables oxidados y motores que habían visto demasiadas tormentas. Por las noches regresaba a casa, preparaba algo sencillo de comer y escuchaba cintas de cassette mientras el océano rugía a pocos metros de distancia. Siempre me gustó vivir cerca del mar, aunque nunca confié del todo en él. El mar observa. Aprende. Guarda cosas que no devuelve fácilmente. Eso lo entendí con los años. Recuerdo que aquel invierno fue especialmente extraño. Las mareas se comportaban de manera irregular, los peces escaseaban y los animales parecían nerviosos. Los viejos del pueblo decían que algo no estaba bien, pero nadie les prestaba atención. Ya sabes cómo es eso, cuando envejeces, tus palabras pesan menos. Yo tampoco creía en supersticiones. No en ese entonces. Para mí, todo tenía una explicación técnica, lógica. Corrientes, presión, clima. Nada más. Vivía solo en una casa modesta, construida por mi padre décadas atrás. Tenía un pequeño muelle de madera, una barca vieja y un cobertizo donde guardaba herramientas y bidones de agua. Desde mi ventana podía ver el horizonte, especialmente de noche, cuando la luna se reflejaba en el agua como un espejo roto. A veces me sentaba allí durante horas, fumando, escuchando el vaivén de las olas. Pensaba en lo rápido que pasaba el tiempo. En cómo uno cree que su vida será una cosa, y termina siendo otra muy distinta. Nunca tuve intención de contar esta historia. Durante años la guardé para mí. No porque tuviera miedo, sino porque entendí algo importante: hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, pierden su poder. Se convierten en chistes, rumores o mentiras convenientes. Pero ahora soy viejo. Ya no tengo nada que proteger. Lo que ocurrió esa semana de 1990 no fue un sueño ni una ilusión. No estaba borracho. No estaba enfermo. No buscaba atención. Era solo un hombre común, haciendo su trabajo, viviendo su vida, hasta que el mar decidió responder a un acto de compasión. Todo empezó una noche fría, después de una tormenta que parecía haber removido algo más que arena y algas. El cielo estaba despejado, demasiado tranquilo para mi gusto. Y cuando el mar se queda en silencio, es cuando más deberías escuchar. Esa noche salí de casa sin saber que jamás volvería a ver el océano de la misma manera. Y ahí fue cuando los encontré. Salí de casa con la excusa más simple: revisar el muelle después de la tormenta. Era algo que hacía siempre. Las olas fuertes solían aflojar tablones, mover amarras, dejar restos de algas y basura en lugares inesperados. Me puse una chaqueta vieja, tomé una linterna y bajé por el sendero de piedras que llevaba hasta la orilla. El aire estaba frío, pero no era eso lo que me incomodaba. Era el silencio. Un silencio demasiado limpio, como si el mar estuviera conteniendo la respiración. La luna iluminaba lo suficiente como para ver sin problemas, así que apagué la linterna por momentos. El agua se retiraba lentamente, dejando al descubierto zonas que normalmente permanecían sumergidas. Caminé despacio, atento a cualquier daño, cuando algo llamó mi atención cerca de unas rocas bajas, a unos 20 metros del muelle. Al principio pensé que eran focas. Era una suposición lógica. A veces se acercaban después de tormentas fuertes. Pero había algo extraño en la forma en que se movían. No era el movimiento torpe y curioso de los animales. Era débil. Desordenado.
como si estuvieran luchando contra su propio cuerpo. Me acerqué unos pasos más, con el corazón golpeándome el pecho. Entonces vi un destello bajo la luz de la luna. No era piel húmeda ni pelaje oscuro. Era algo que reflejaba la luz de una forma imposible. Escamas. Recuerdo haberme detenido en seco. El cerebro intentando imponer una explicación rápida, cualquier cosa que no fuera lo que mis ojos estaban viendo. Pensé en restos de redes, en algún tipo de animal deformado, incluso en una broma cruel. Pero cuando escuché un sonido suave, casi un gemido, supe que estaba equivocado. Había 3 figuras recostadas entre las rocas, parcialmente fuera del agua. Eran humanas de la cintura hacia arriba. Brazos delgados, hombros estrechos, rostros pálidos y agotados. Sus cabellos largos estaban enredados con algas y arena. Pero de la cintura hacia abajo, no había piernas. Había colas. Largas, escamosas, apagadas, sin el brillo que uno esperaría de algo sano. Sirenas. La palabra apareció en mi mente como una blasfemia. No la dije en voz alta. No me atreví. Sentí miedo. Un miedo primitivo, profundo, que me decía que diera media vuelta y me fuera. Que aquello no era asunto mío. Pero entonces una de ellas levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante entendí algo que jamás olvidé: no había amenaza en esa mirada, solo hambre, cansancio, dolor. Las 3 estaban en mal estado. Sus pieles se veían secas, agrietadas en algunas zonas. Respiraban con dificultad, como si cada aliento fuera un esfuerzo consciente. El agua había retrocedido demasiado rápido, dejándolas atrapadas. No podían volver solas al mar profundo. Esto no puede estar pasando, murmuré, más para convencerme que por otra cosa. Me agaché lentamente, con cuidado de no asustarlas. Una de ellas retrocedió un poco, arrastrando su cola con dificultad, pero no intentó huir. No podía. Noté entonces el olor. No era desagradable, pero sí extraño. Sal, algas, y algo más, como hierro. Sangre, quizá. Tenían heridas pequeñas, probablemente causadas por las rocas durante la tormenta. En ese momento, mi entrenamiento, mi lógica, todo quedó en segundo plano. No vi criaturas míticas. Vi 3 seres vivos muriéndose frente a mí. Pensé en llamar a alguien. A la estación. A las autoridades. Pero supe, con una claridad aterradora, que si hacía eso no saldrían vivas de allí. Serían estudiadas, encerradas, diseccionadas. El mar perdería algo que nunca recuperaría. Una de ellas extendió lentamente la mano hacia mí. Sus dedos eran largos, fríos, temblorosos. No me tocó. Solo se quedó allí, suspendida en el aire, como si pidiera permiso para existir. Tragué saliva. Está bien, susurré. Está bien. No voy a dejar que mueran aquí. No sabía cómo iba a hacerlo. No tenía un plan. Solo sabía que, si el mar había decidido mostrármelas, era porque esperaba algo a cambio. Y sin entender todavía las consecuencias, tomé la decisión que cambiaría todo. Me quedé allí de rodillas durante varios minutos, sin moverme, observándolas respirar con dificultad. El mar seguía retirándose lentamente, como si no tuviera ninguna prisa por volver a reclamarlas. Y cuanto más bajaba el nivel del agua, más claro se hacía algo terrible: no iban a sobrevivir solas. Mi mente trabajaba a toda velocidad, pero no encontraba respuestas. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido durante años de trabajo técnico, no servía para una situación como aquella. No existían manuales para eso. No había protocolos. No había explicaciones racionales que me ayudaran a decidir qué hacer. Solo había 3 seres vivos muriéndose frente a mí. Pensé en alejarme. En decirme que no era real, que el frío me estaba jugando una mala pasada. Incluso pensé en rezar, algo que no hacía desde niño. Pero cuando uno de ellos empezó a temblar, un espasmo débil recorriéndole el cuerpo, sentí una punzada en el pecho que no me dejó opción. No podía dejarlas allí. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. La costa estaba desierta. El pueblo dormía. El único testigo era el mar, y yo no sentía que él fuera a juzgarme. Me acerqué un poco más. Les hablé con voz baja, tranquila, como se hace con los animales heridos.
No sé quiénes son, ni qué son exactamente, dije. Pero no voy a hacerles daño. No entendieron mis palabras, o tal vez sí. Porque una de ellas cerró lentamente los ojos, como si aceptar esa promesa le diera permiso para descansar. Eso me partió por dentro. Entonces empecé a pensar de forma práctica. Tenía que moverlas. Sacarlas de las rocas. Mantenerlas en agua. Darles alimento. Todo sonaba absurdo, pero al mismo tiempo, extrañamente lógico. Corrí de vuelta a casa, sin atreverme a mirar atrás por miedo a que desaparecieran. En el cobertizo encontré 2 grandes tinas de plástico que usaba para limpiar piezas. No eran profundas, pero podían servir. Llené bidones con agua de mar, cargándolos como pude, el corazón martillándome las costillas. Cada paso que daba sentía que cruzaba una línea invisible. Una que no tenía vuelta atrás. Cuando regresé, las 3 seguían allí. Más quietas. Más débiles. Trabajé rápido, pero con cuidado. No sé de dónde saqué la fuerza. Las colas eran pesadas, mucho más de lo que imaginaba. Sus cuerpos estaban fríos al tacto. Cada vez que las levantaba, temía hacerles daño. Temía que dejaran de respirar en mis brazos. Las llevé una por una hasta el cobertizo, donde había improvisado un refugio lejos de miradas curiosas. Vertí el agua con cuidado, asegurándome de que cubriera bien sus colas. Cuando por fin quedaron sumergidas, vi cómo sus respiraciones se estabilizaban ligeramente. Eso me dio esperanza. Luego vino el dilema del alimento. No tenía idea de qué comían. Pero sabía algo del mar, y sabía que ningún ser marino sobrevive mucho tiempo sin nutrientes adecuados. Tomé pescado fresco del congelador, lo corté en trozos pequeños y lo dejé cerca del agua. Esperé. Al principio no reaccionaron. Luego, una de ellas se movió lentamente, tomó el alimento y lo llevó a su boca. Sus ojos se abrieron un poco más. Las otras la imitaron. Me senté en una caja de madera, exhausto, cubierto de sal y sudor. Las observé durante horas, sin atreverme a dormir. Pensaba en las consecuencias. En lo que pasaría si alguien las descubría. En lo que estaba arriesgando. Pero también pensé en algo más profundo. En cómo, durante toda mi vida, el mar me había dado trabajo, comida, refugio. Y ahora, por primera vez, parecía pedirme algo a cambio. Esa noche entendí que no se trataba de salvar criaturas míticas. Se trataba de responder a un acto de confianza. Y sin saberlo todavía, acababa de enviar un mensaje al océano. Uno que no tardaría en recibir respuesta. La noche avanzó sin que yo me diera cuenta. El cobertizo estaba iluminado apenas por una bombilla colgante que zumbaba suavemente, como si también estuviera cansada. Afuera, el viento había cambiado de dirección y el mar ya no rugía, murmuraba. Era un sonido bajo, constante, casi como una respiración profunda. Me senté en silencio, apoyando la espalda contra la pared de madera, observándolas. Las 3 sirenas permanecían en el agua. Parcialmente sumergidas, con los ojos entreabiertos. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si todavía no confiaran del todo en su propio cuerpo, ni en mí. Cada tanto, una de ellas levantaba la mirada y la fijaba en mí. No era una mirada humana, pero tampoco animal. Había algo antiguo en esos ojos. Algo que me hacía sentir observado de una forma distinta, como si me estuvieran midiendo, no como amenaza, sino como intención. No intenté tocarlas más de lo necesario. Sabía que ya había hecho suficiente por una sola noche. Me limité a permanecer allí, presente. A veces, ayudar no significa hacer más, sino no irse. El cobertizo olía a madera húmeda, sal y pescado fresco. Mis manos todavía me temblaban un poco, no por el frío, sino por la adrenalina que empezaba a disiparse. De pronto, uno de los sonidos cambió. Ya no era solo el mar afuera. Venía de ellas. Al principio pensé que era el agua moviéndose, pero no. Era un sonido suave, rítmico, casi musical. Una especie de murmullo bajo que no seguía ninguna melodía conocida, pero que tenía intención. No era canto. Era comunicación. Las 3 sirenas se movieron ligeramente, acercándose entre sí. Sus colas rozaron el plástico de las tinas, creando pequeñas ondas. Una de ellas inclinó la cabeza hacia mí, como si quisiera asegurarse de que estaba escuchando.
Y lo estaba. Sentí algo extraño en el pecho. No miedo. No exactamente. Era una mezcla de calma y respeto, como cuando estás frente a algo que sabes que no te pertenece. Cerré los ojos por un momento y dejé que el sonido me envolviera. Me recordó a cuando era niño y me quedaba dormido escuchando el mar desde la ventana. No sé cuánto tiempo pasó así. Minutos. Horas. El reloj del cobertizo marcaba una hora que no registré. Cuando abrí los ojos de nuevo, noté que sus heridas se veían menos tensas. Sus respiraciones eran más profundas. El agua parecía distinta. Más clara. Más viva. Puede que haya sido mi imaginación, pero juraría que la luz reflejada en sus colas tenía un brillo más intenso que antes. Me levanté con cuidado y me acerqué a una de las tinas. Una de las sirenas levantó lentamente la mano y tocó el borde de plástico. Sus dedos eran largos, delicados, con una membrana fina entre ellos. Cuando me vio cerca, no se apartó. Todo va a estar bien, susurré, sin saber por qué sentía la necesidad de decirlo. Ella inclinó la cabeza, y por un instante pensé que entendía. El cansancio me golpeó de repente. Un cansancio profundo, de esos que no vienen solo del cuerpo. Sabía que debía dormir, aunque fuera un poco. Coloqué una manta vieja en el suelo del cobertizo y me recosté allí mismo, sin dejar de verlas. Antes de cerrar los ojos, una idea cruzó mi mente, clara y pesada: no estaba solo esa noche. No solo porque ellas estaban allí, sino porque sentía algo más. Como si el mar estuviera atento. Escuchando. Esperando. Me dormí con ese pensamiento, acompañado por el murmullo suave de las sirenas y el vaivén lejano de las olas. Fue un sueño inquieto, lleno de imágenes borrosas, agua profunda, sombras moviéndose bajo la superficie, figuras que observaban desde lejos. Cuando desperté, el cielo empezaba a aclararse. Y el silencio ya no era el mismo. Desperté antes de que el sol saliera por completo. No fue un sonido lo que me sacó del sueño, sino una sensación. Una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso durante la noche. Abrí los ojos de golpe y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El cobertizo. El olor a sal. El agua. Me incorporé lentamente, con el cuerpo rígido por haber dormido en el suelo. La bombilla seguía encendida, parpadeando con la misma debilidad que la noche anterior. Miré hacia las tinas de inmediato, con el corazón acelerado. Las tres sirenas seguían allí. Estaban más erguidas ahora, apoyadas contra los bordes, con los ojos abiertos y atentos. Sus colores parecían distintos. No más vivos exactamente, sino más definidos, como si hubieran recuperado algo que habían perdido. Cuando notaron que estaba despierto, me observaron en silencio. No hubo miedo. No hubo urgencia. Solo expectativa. Buenos días, murmuré, sintiéndome absurdo al hablarle así a algo que no entendía del todo. Fue entonces cuando lo noté. El sonido del mar. No venía solo desde la distancia. Estaba demasiado cerca. Demasiado presente. Como si el agua se hubiera acercado durante la noche sin que yo lo supiera. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta del cobertizo. Cada paso aumentaba una inquietud que no sabía explicar. Abrí la puerta y me quedé inmóvil. El mar había cambiado. La marea estaba mucho más alta de lo normal para esa hora. El agua rodeaba el muelle, cubriendo zonas que rara vez tocaba. Pero eso no fue lo que me hizo contener la respiración. Fue el movimiento. Había sombras en el agua. Muchas. Moviéndose en círculos lentos, controlados. No era el movimiento caótico de los peces. Era organizado. Intencional. Me acerqué un poco más al borde, con el corazón golpeándome las sienes, y entonces los vi. Sirenas. Docenas de ellas. Emergían parcialmente del agua, manteniéndose a distancia, observando en absoluto silencio. Algunas eran más grandes, otras más pequeñas. Había colas de distintos colores, reflejando la luz del amanecer. Sus rostros eran serenos, pero atentos. No curiosos. Vigilantes. Sentí un nudo en el estómago. Dios mío, susurré. No me moví. No podía. Era como si el cuerpo entendiera que cualquier gesto brusco sería una ofensa.
El aire estaba cargado de una tensión profunda, antigua, como si estuviera parado frente a algo que no pertenecía al mundo de los hombres. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Me giré de golpe. Las 3 sirenas del cobertizo se habían movido. Con más fuerza que la noche anterior, se impulsaron hacia los bordes de las tinas. Una de ellas emitió un sonido más claro, más fuerte. No era un grito. Era una llamada. La respuesta fue inmediata. El agua frente a mi casa se agitó suavemente. Algunas de las sirenas del mar se acercaron un poco más, sin salir completamente a la superficie. Entendí entonces con una claridad que me hizo temblar que habían venido por ellas. No para atacar. No para reclamar. Habían venido porque alguien había ayudado a las suyas. Sentí miedo, sí. Sería mentira decir lo contrario. Pero era un miedo distinto. No era terror. Era respeto. La clase de miedo que sientes cuando estás frente a algo que podría destruirte pero decide no hacerlo. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La solté despacio. Solo quise ayudarlas, dije en voz baja sin saber a quién me dirigía exactamente. Una de las figuras más grandes en el agua se movió hacia adelante. No salió del todo, pero su rostro quedó visible. Sus ojos se fijaron en mí. No vi ira. No vi amenaza. Vi evaluación. Durante unos segundos eternos nadie se movió. El mar, el viento, incluso las aves parecían haberse detenido. Y en ese silencio absoluto comprendí algo que jamás había considerado. Mis acciones habían sido observadas. No por hombres. Por el océano mismo. Y esa mañana el mar había venido a responder. Me quedé allí congelado observando la marea que traía consigo un espectáculo que jamás habría imaginado. No eran solo unas pocas sirenas que se acercaban tímidamente, había al menos una veintena, quizá más, nadando con precisión hacia la orilla. Sus movimientos eran coordinados, gráciles, como un ballet silencioso. Cada una parecía conocer exactamente su lugar en aquel escenario. Las 3 sirenas que había salvado del cobertizo se movieron hacia adelante nadando con un ritmo diferente, más decidido. No era miedo ni ansiedad, era guía. Como si ellas hubieran enviado un mensaje a su propia especie. Observé cómo el grupo se agrupaba en círculo alrededor de ellas sin tocarme, sin acercarse demasiado. Era evidente, este no era un ataque ni un juego. Era una evaluación, un reconocimiento de lo que había hecho. Cada una de las sirenas me miraba de reojo y algunas inclinaban la cabeza estudiándome. Sentí algo que no había sentido nunca, estar siendo juzgado por un ser que no pertenece a mi mundo. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era respeto. Admiración incluso. Entendí que había una lógica en todo esto aunque no podía comprenderla del todo. Mis acciones habían desencadenado una reacción que iba mucho más allá de mí. Cada sirena parecía decir: observamos, tomamos nota, decidimos. Por un momento pensé que esto podía ser un error, que había invadido algo que no debía. Pero no. La sensación era clara, no había represalias. Solo una especie de comunicación silenciosa. Había respondido al mar y el mar había respondido a mí. Entonces ocurrió algo inesperado. Una de las sirenas más grandes del grupo se acercó un poco más, mostrando su rostro en el amanecer. Sus ojos brillaban con una mezcla de inteligencia y gratitud. No habló, pero yo entendí. No en palabras sino en sentimiento. Fue un instante breve pero intenso, un intercambio silencioso entre mundos distintos. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podía interpretarse como un saludo, un reconocimiento o incluso un agradecimiento. Por primera vez desde que vi a las sirenas me sentí parte de algo más grande que mi propia existencia. Las 3 sirenas del cobertizo emitieron un sonido suave, casi musical, que fue respondido por el grupo en el mar. Todo era armonioso, como si el océano entero hubiera decidido comunicarse conmigo de manera indirecta. Comprendí que lo que había hecho no solo había salvado vidas, sino que también había tocado algo profundo, ancestral en aquella especie. El tiempo parecía haberse detenido. No había prisa. No había miedo. Solo respeto mutuo. Y en ese momento supe que mi vida, mi rutina, mis años de trabajo junto al mar habían sido una preparación para este instante. Luego, tan rápido como llegaron, comenzaron a retirarse. No de manera apresurada sino deliberada. Las sirenas regresaron al agua profunda, algunas girando la cabeza para mirarme una última vez.
Las tres que había salvado permanecieron un momento más observándome desde la orilla de las tinas y después con un impulso fuerte de sus colas desaparecieron con ellas en la profundidad. El mar volvió a la normalidad. Las olas golpeaban como siempre, el viento soplaba con la misma fuerza de costumbre y el cielo estaba despejado limpio. No quedaba ninguna evidencia física de lo ocurrido, solo la memoria viva en mí. Sentí un peso extraño, mezcla de alivio y melancolía. Sabía que aquello había cambiado algo dentro de mí, algo que nadie entendería si contara la historia. Y de hecho no la conté. Durante años guardé ese secreto. Cada vez que miraba al mar recordaba la gratitud silenciosa, el reconocimiento y la fuerza de aquellas criaturas. El océano ahora tenía un rostro para mí. Hoy, sentado frente a la misma ventana de madera con vistas al mar, recuerdo esa semana de 1990 como si fuera ayer. El tiempo ha borrado casi todo lo demás, las mareas, los días de trabajo, los amigos que se fueron. Pero nunca ha borrado el momento en que comprendí la magnitud de la vida más allá de la nuestra. Aprendí que la bondad, aunque mínima, puede resonar de maneras que uno no imagina. Que incluso un simple acto de ayuda puede generar consecuencias profundas y misteriosas. Que hay secretos en el mundo que no se pueden medir ni estudiar, solo vivir y respetar. Nunca volví a ver al grupo completo. Las tres sirenas tampoco regresaron, pero sé que están ahí afuera en algún lugar. Cada vez que las olas rompen con fuerza pienso en ellas. Cada vez que el viento sopla húmedo desde el mar siento que el océano me recuerda. Y aunque la gente pueda pensar que estoy loco, que inventé historias para llenar el vacío de una vida tranquila, yo sé la verdad. La he llevado conmigo durante más de 30 años y la llevaré hasta mi último día. Porque hay momentos en la vida que cambian todo y este fue uno de ellos.